cómo se da la evolución. Para hablar acerca del origen de la vida en la Tierra, chicos, considerar pues que hablar de origen en la vida es hablar de la ontogenia. La ontogenia estudia el origen de la vida y la filogenia estudia la evolución. Entonces vamos a hablar de los dos. Primero vamos a explicar que el origen de la vida pues busca dar pues por entendido de cómo se origina la vida en la Tierra, o sea, qué es lo primero que aparece, cómo es que los científicos han ido refutándose unos a otros para poder llegar a la certeza de cómo apareció el primer ser vivo en la Tierra. Eso explica el origen de la vida. Y para eso, pues, hay 4 máximos representantes. Por origen de la vida tenemos como representante a Aristóteles con su teoría de la generación espontánea, donde pues tienen varios seguidores. Luego tenemos a Needham, a Van Helmont, como seguidores de la teoría de la generación espontánea. Cuando digo seguidores es porque también pues apoyan la teoría de Aristóteles, a eso me refiero. Tenemos a Needham, tenemos a Van Helmont, y luego tenemos la teoría biogénesis, la cual es creada por Francisco Redi, apoyada por Lázaro Spanazzani y también por Luis Pasteur. Luego tenemos la teoría cosmogónica. Y por último tenemos la paspermia y por último tenemos la quimiosintética. Entonces, en total tenemos, chicos, pues tenemos 4 teorías más conocidas, ¿ya? Empezando por la teoría de la generación espontánea, luego teoría de la biogénesis, luego la teoría de la panspermia y luego la teoría de la quimiosintética. Esas 4 teorías, chicos, hablan acerca de cómo se origina la vida en la Tierra. Y luego vamos a ver las teorías evolutivas después, ¿ya? Entonces vamos a ver un video para que más o menos quede claro de lo que vamos a hablar a continuación. Pero por favor, escuchen los nombres, grábense qué cosa hizo, en qué participó, a qué teoría apoyó y cuál fue su máximo aporte en esa teoría. ¿Ya? Apúntalo porque te voy a preguntar. Bien, vamos a ver el videito, me da un momentito. Ya está cargado por aquí. Bien, si puedes escucharlo, ya me avisa. ¿Se escucha? No se escucha nada a mí. Chicos, me avisa si se escucha, ¿ya? Principalmente por los movimientos creencias inspiradas en doctrinas religiosas, según la cual la Tierra y cada ser vivo que existe actualmente proviene de un acto de creación por uno o varios seres divinos. El creacionismo se destaca principalmente por los movimientos antievolucionistas, tales como el diseño inteligente cuyos partidarios buscan obstaculizar o impedir la enseñanza de la evolución. Esto lo comprueba definitivamente, no hay ninguna duda. Los seres primitivos como las ratas y los insectos provienen de 2 ramas, aquellos obtenidos por trato venéreo y aquellos obtenidos por la degradación de materia. Y lo más impresionante, son iguales ambos. La generación espontánea está confirmada una vez más. Se debe colocar un recipiente abierto, trigo y restos de ropa. Al cabo de 20 días surgirán ratas.
Mi ilustrísimo señor, me temo que debo corregir eso. Algunos insectos no se generan espontáneamente de la materia. He realizado varios experimentos cuyos resultados publicaré en mi libro de 1668, Experimentos acerca de la generación de los insectos. Coloqué en frascos carne de ternera, luego sellé uno y otro lo dejé abierto. Al cabo de unos días, en el frasco sellado no había señal de moscas en su interior, mientras que en el abierto sí había. Llegué a la conclusión de que quizá en el frasco sellado, al no haber aire, no habría permitido la creación de la vida, así que decidí hacer un segundo experimento. Este consistía en colocar carne de ternera nuevamente. Tapé el frasco con una tela mosquitera y una gasa y lo dejé unos días en reposo. El resultado: había moscas en el exterior del frasco, pero no en el interior, y en la gasa había huevos de las mismas. Lo que me permitió concluir que las moscas nacían de sus propios huevos y no se generaban a partir de la carne en descomposición. Sus conclusiones me parecen un tanto dudosas. Yo mismo realicé un experimento similar. Coloqué caldo de carne en varios recipientes y no los tapé correctamente. A los días vi que se habían formado colonias de microorganismos, por lo que concluí que se generaban espontáneamente. Eso es erróneo. Yo realicé el mismo experimento que usted, pero tapando los frascos correctamente y prolongando el tiempo de calentamiento. Luego de unos días analicé la muestra de carne y no había ningún microorganismo. Eso es porque usted destruyó la fuerza vital de los mismos al recalentarlos y quitar la entrada de aire. Ya no podrá surgir nada de ese caldo de carne. ¡Esas son patrañas! Al tiempo, volví a analizar las muestras ya destapadas y descubrí que habían aparecido colonias de microorganismos. ¿Qué sucedió ahí? ¿No había destruido la fuerza vital? En recipientes sellados no aparecen microorganismos, pero cuando se los abre, al tiempo vuelven a surgir. Lo único que destruyó al tapar los caldos son las esporas de las bacterias. Eso es muy extraño. ¿Estás seguro de que lo que dice es verdad? Lo que el señor Spallanzani dice es correcto. En 1864, obtuve el triunfo de un concurso al que habían sido llamados muchos de los científicos más importantes de ese tiempo, con el fin de que alguno demostrara de alguna forma correcta y sin ser refutado que la teoría de la generación espontánea no era real. ¿Y cómo lo demostró? Si es tan amable de contarnos. Bueno, para demostrarlo, expuse caldos hervidos en matraces de cuello muy alargado y curvado, que dificultaba el paso del aire, y por ello el de las partículas de polvo hasta el caldo de cultivo. Al cabo de un tiempo, observé que nada crecía en los caldos, demostrando así que los organismos vivos que aparecían en los matraces sin cuello largo provenían del exterior, probablemente del polvo o en forma de esporas. Y ahí llega a la conclusión de que todos los seres vivos provienen de un ser vivo anterior. Respetable idea, señor Pasteur, pero su teoría expresa que siempre existieron seres vivos en la Tierra, cosa que creo dudosa, y que no termina de explicar el origen de la vida en la Tierra. ¿Cómo dice? Quizás tenga razón, pero ¿qué otra explicación tendría el origen de la vida en la Tierra? Bueno, muy simple. Antes, hace millones de años, la Tierra era muy extraña si la comparamos a la actual. No existían seres vivos y sus condiciones eran diferentes. Los recién formados mares y continentes eran afectados por la radiación, la energía calórica y eléctrica, lo que causó cambios en la materia inorgánica. Ajá, ¿y cómo surgió vida de esas extrañas condiciones? La teoría quimiosintética de Oparin expresa que es posible que la vida haya surgido a partir de estas condiciones, por una serie de reacciones químicas que solo podría haber ocurrido en este ambiente, generando materia orgánica y luego de un tiempo, vida. ¿Y cómo puede demostrar esto? Como dije, es difícil de realizar,
Pero para comprobar esta teoría, yo hice un experimento que consistía en un tubo que contenía estos gases, similares a los existentes en la atmósfera temprana de la Tierra, y un balón de agua que imitaba el océano. Unos electrodos producían descarga de corriente eléctrica dentro de la cámara llena de gas, simulando los rayos. Dejamos que el experimento prosiguiera durante una semana entera y luego analizamos los contenidos del líquido presente en el balón. Encontramos que se habían formado varios aminoácidos espontáneamente a partir de los materiales inorgánicos simples. Bueno, es un poco extraño e inusual, pero quizás es posible. Sí, quizá lo es, pero estoy convencido de que así se pudo haber originado la vida. Si no, ¿de qué otra forma podría haber sido? La teoría de la panspermia expresa que la vida se originó fuera de este planeta, llegando a través de otros medios como meteoritos. Para la próxima clase... ¡Ortiz! ¡Coloquio! Bien, jóvenes. A ver, ¿qué han podido comprender? A ver, por ahí, opiniones con respecto a lo que han visto. Han escuchado las teorías, ¿verdad? Que son muy conocidas, algunas, no todas, y sobre todo el apoyo. Voy a explicar un poco las teorías, pero antes quiero que ustedes me digan, pues, qué es lo que han comprendido en base a eso, ¿no? A ver, los escucho, los leo. Miren, son varias teorías diferentes, claro. Unas refutan a otras, ¿no? Hasta algunos se molestan. Bien, por ejemplo, en lo que hemos visto ahora, en la teoría conocida como la teoría de generación espontánea, vamos a explicar uno por uno, ¿eh? A ver. Esta teoría, por ejemplo, la vitalista, se llama así porque en esta teoría, pues, el representante máximo es Aristóteles. En la teoría vitalista se habla de una fuerza vital, que según este personaje decía que había una fuerza como una magia que le daba vida a lo inerte. Así es, Ramón, esa es la última teoría. Ahora, esta teoría que ven acá, la primera que voy a mencionar, ya, sigan colocando sus opiniones por el chat, lo voy a leer al final, no se preocupen.
Entonces, esta teoría, planteada por Aristóteles, él decía que la vida se originaba de seres inanimados, sin vida, y que había una fuerza vital que le daba vida a lo inerte. Mira su pensamiento de este personaje. Él pensaba que los seres vivos podían surgir de barro y materia en descomposición. Es más, él decía que los cocodrilos surgían de troncos, mira, de troncos que se caían y se descomponían, mira. Tú miras, ay, ¿cómo va a ser eso? Claro, es que en ese tiempo no, tú no puedes refutar a este gran personaje. Pues hoy en día tú sabes que es absurdo, pero en esos tiempos no había eso. Ahora, la gente cuando le preguntaba, ¿pero cómo puede del árbol sin vida, había muerto, no caído, cómo puede surgir un cocodrilo? Decía él. Y él decía, es que hay una fuerza vital que le da vida a lo inerte, decía él. Entonces decía, fuerza vital, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces la iglesia en esos tiempos no apoyaba mucho la ciencia. Pero cuando él habló de una fuerza vital, la iglesia dijo, ah, ok, sí hay fuerza vital. Y esa fuerza vital le da el alma a los seres sin vida, le da el alma. ¿Me dejo entender? Entonces, él se apoyó de esta teoría, la iglesia se apoyó de esa frase que él dijo, que el alma era que le daba vida al inerte. Él habló solamente de la entelequía, que era tal fuerza. Entonces, el personaje de Aristóteles se basaba en la entelequía, aquella fuerza de vida, ¿no? Que iba a permitir que un ser sin vida, pues tenga vida, ¿no? Dice que la entelequía actuaba sobre la materia inanimada, sustancia que estaba en descomposición. Pero ¿quiénes apoyaban todo eso? Lo que decía él. Lo apoyaba Newton, Harvey, Descartes, lo apoyaba Van Helmont, apoyaban todo eso, ¿ya? Ahora, Needham, por ejemplo, ojo que ustedes ya han visto todo esto en el video. Needham, por ejemplo, decía que sí. La iglesia decía que la entelequía era la voluntad de Dios. Lo que pasa es que la iglesia se aprovechaba del pensamiento de Aristóteles para decir a las personas que sí había tal entelequía y eso le daba el alma a los cuerpos sin vida para que tengan vida. Entonces se aprovechaba, ¿no? de que este personaje era muy conocedor y tenía muchos seguidores para basarse en eso. Bien, John Needham, por ejemplo, era otra persona que apoyaba la generación espontánea. Ahora, su apoyo se basaba en que él creía que los microorganismos, o sea, seres que no se puede ver con el ojo humano, sí podían también producirse de la fuerza vital. Por ejemplo, él hirvió un caldo, mira, y cuando hierve el caldo, supuestamente, todo lo que hay dentro en ese caldo, ya sea microbios o bacterias, muere, ¿correcto? Entonces, él demostró que al hervir el caldo, el agua estaba pura, o sea, libre de microbios. Que la entelequía entraba, le daba supuestamente la fuerza vital al caldo, y de ahí surgían microorganismos, mira. O sea, él se basaba en la creencia de que los seres que no se pueden ver con el ojo humano se formaban del caldo gracias a la entelequía. O sea, los microorganismos como bacterias, microbios, se forman del caldo, gracias a la fuerza vital. ¿Me dejo entender? Él se basaba en los seres microscópicos. En cambio, el personaje llamado Aristóteles se basaba en los seres macroscópicos grandes. Luego aparece el famoso Van Helmont. ¿Qué aporte hace Van Helmont? Un momentito.
Bueno, el apoyo de Van Helmont, chicos, era que Van Helmont tenía esta certeza de lo que decía Aristóteles, ¿no? Se puso a vender recetas para poder crear ratones. ¿Me dejo entender? O sea, él ya llegó al punto de ofrecer una receta para crear ratones, organismos microscópicos, claro, ¿no? Entonces, eso ya llegó al colmo, pues, ¿no? Y las personas le compraban sus recetas. Missy, ¿cómo así? Lo que pasa es que una vez el personaje llamado Aristóteles hizo un experimento. Dejó caer su ropa sucia, y en esa ropa sucia que dejó caer, uno de sus costales que guardaba sus cereales, su maíz, cayó sobre la ropa sucia. Y luego, el hueco que tenía su techo, pues permitió que la luz incidiera sobre esta ropa sucia y el maíz. Entonces, al cabo de unas semanas, se encontró ratones que habían nacido a partir de esa ropa sucia y el maíz. Entonces todos decían, pero ¿cómo va a ser? Entonces, lo experimentaban y en verdad ocurría eso. Es que en esos tiempos, pues sí ocurría porque en verdad los ratones abundaban, ¿no? En los lugares donde guardaban los granos, porque ahí había muchas sequías continuamente. Entonces, él pensaba que la vida se originaba de esa manera. Entonces, todos apoyaban lo que él decía. Hasta que, pues, va a venir otro personaje a refutarlo. Entonces, por eso Van Helmont creía todo lo que le decía Aristóteles, ¿no? Mira, trigo, 21 días, ropa interior sudada y salían ratones, ¿no? Se pensó eso por muchos años, chicos, casi 200 años. Luego aparece la teoría de la biogénesis. Hasta ahora todavía algunos todavía siguen pensando eso, ¿eh? Y hay seguidores. Ya, aparece la teoría llamada la biogénesis. La teoría de la biogénesis, chicos, bio, vida, génesis, origen de la vida. Aquí el máximo representante es el famoso Francisco Redi. Francisco Redi demostró que no había generación espontánea, pero sin embargo nadie creía lo que decía este personaje, porque tenía que tener pruebas que sean más certeras, ¿no? Para creer todo lo que decía él. ¿Qué pasó? Él, para poder refutar la teoría de la generación espontánea, lo que hizo fue utilizar 3 frascos, como vieron ustedes en el video. Un frasco lo selló, un frasco lo dejó tapado con una gasa, otro frasco lo dejó abierto. Supuestamente debería mantener el frasco abierto para que la entelequia entrara, ¿no?, sobre la carne. Colocó 3 pedazos de carne un pedazo de carne en cada frasco, y en el primer frasco sellado no entró la mosca. Entonces, pues, le decían, no entró la mosca, pero no surgió vida de la carne porque la entelequia no entró, porque la tapa estaba cerrada. En la segunda, pues, esta malla, ¿no? Él lo colocó para, obviamente, explicar que la entelequia puede entrar y puede originar vida de la carne. Pero no se dio eso. Entonces, ¿qué se vio? Se vio que las moscas estaban sobre la gasa, y sobre la gasa estaban los gusanos, las larvas, que estaban, pues, cuidando las moscas que estaban cuidando sus larvas, ¿no? Y la tercera, pues, que había gusanos sobre la carne y sobre ella estaban volando las moscas. ¿Eso de qué le sirvió? Para demostrar que de la carne no surgen las larvas, sino que las larvas surgen de las moscas. Sin embargo, aunque parezca un poco más claro, tampoco le creyeron. Pero sin embargo los confundieron, eso sí. Los confundieron, pero no le creyeron. Entonces, ¿qué llega a pasar ahí entonces? Lo que debe ocurrir, chicos, ahí es que tiene que venir alguien un poco más, para creerle mejor, ¿no? Con algo más consistente. Luego viene Spanazzani, mira, y calienta, ¿no? Hace lo que hizo el famoso personaje llamado Nethan. Mira, el caldo hervido también lo hace Spanazzani. ¿Pero para qué lo hace eso Spanazzani? Ojo, te voy a preguntar. Spanazzani hace el mismo experimento que
que Van Helmont, el que está acá, te dije, perdón, y que Needham, mi experimento que Needham, ¿para qué? Para poder refutar a Needham con respecto a los microorganismos. Por ejemplo, aquí lo que hace Spallanzani es hervir el caldo, aquí el experimento de abajo, mira, hierve el caldo, pero está sellado. Supuestamente el calor va a permitir que todo lo que está aquí muera. Y luego, pues, aquí se va a encontrar puro. Y supuestamente tienen que salir acá microorganismos. Correcto. Entonces, esto había hecho Needham, por ejemplo. Needham había hecho esto, ¿no? Y este experimento de aquí lo hizo Lazar Spallanzani. En este experimento de aquí, pues, no se halló nada, porque estaba herméticamente cerrado. En cambio aquí sí se halló microorganismos. Acá lo refutaron porque mantenió cerrado el frasco, pero cuando lo abrieron no había tal microorganismo, en cambio acá sí había. Entonces decían, más los microorganismos ingresan del polvo y del medio ambiente, pero no, eso no fue tampoco tan congruente para poder creerle, ¿no? No olvides que el aporte de Needham para explicar microorganismos, el aporte de Lazar Spallanzani también fue para explicar la aparición de los microorganismos. Luego aparece Louis Pasteur. Louis Pasteur, él sí, totalmente, va a derrotar la generación espontánea. El aporte, chicos, de Louis Pasteur se trata acerca de que él va a utilizar, pues, a unos famosos objetos de laboratorio conocidos como el matraz. Con el matraz, ¿qué va a conseguir? Va a ver que el matraz, así como está, no le sirve. Entonces, ¿qué va a preparar? Va a hacer que el matraz tenga un cuello de cisne. Con ese cuello en forma de cisne, le va a servir ¿para qué? Para poder terminar definitivamente con la generación espontánea. ¿Pero de qué forma? Te explico. Él, por ejemplo, en este matraz, pues va a colocar un caldo y va a torcer el matraz, mira, el cuello, hierve el caldo y este caldo va a observar que empieza a entrar polvillo de microorganismos por este hueco, este orificio, y se va a depositar en el cuello. ¿Qué va a pasar? Cuando el matraz está vertical, el caldo permanece limpio, pero cuando el matraz es inclinado, ¿qué pasa con el caldo? Se contamina. ¿Y por qué se contamina, Miss? Se va a contaminar, obviamente, porque en el cuello del matraz están todos los microorganismos. Correcto. Por eso se va a contaminar. Bien. Ahora, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente. Con esta prueba, él demuestra que los microorganismos que están en el medio ambiente entran al caldo, ¿no? Pero entran al matraz para contaminar el caldo. Y los microorganismos se quedan en el asa. Se quiere decir que del caldo no surge la vida, sino son microorganismos que están en el medio ambiente que ingresan al caldo. Por eso se ha comprobado que se quedan retenidos pues en la asa o en el cuello. Entonces, con esta teoría, chicos, así de simple, se logra derrotar la generación espontánea. Y te preguntan, ¿quién derrota la generación espontánea? Lo hace Louis Pasteur. ¿Ya, chicos? Louis Pasteur es quien va a derrotar a la generación espontánea. Ojo, Louis Pasteur. ¿No? Algunos piensan que es Francisco Redi. No, es Louis Pasteur. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta quizá? ¿Qué dicen por ahí? Todo claro. Ok. Hay otras teorías que también buscan dar respuesta a esto, porque si te das cuenta, el aporte que ha hecho hasta ahí Louis Pasteur no ha descubierto nada. Solamente el único aporte que dio es que la vida se origina de una vida preexistente, no es que nazca de alguien. O sea, no da a entender cómo se
la vida en la Tierra, solamente refuta la creación espontánea, pero no da un aporte conciso. Por eso aparecen otras teorías, y una de ellas es la teoría de la cosmogónica. En la teoría de la cosmogónica, chicos, se dice que en el universo existen gérmenes que llegaron a la Tierra, ¿no? Por unas esporas que cayeron a la Tierra y colonizaron a la Tierra, obviamente, ¿no? Tierra primitiva. Pero esas esporas surgieron de otro planeta, mejor dicho, del universo. El universo, esas esporas cayeron a la Tierra y originaron la vida. La teoría cosmogónica. En cambio, la teoría de la panspermia no. Dice que la vida llegó a la Tierra por esporas y bacterias, pero que provenían de otro planeta que sí tenía vida. Pero sin embargo tuvo una limitación esta teoría, planteada por Arrhenius, Svante Arrhenius, que no había pruebas suficientes para poder comprobar que había otra vida en la Tierra, que aparte que la capa de ozono y otras capas que protegen al planeta impedirían que ingrese bacterias con vida, porque simplemente al ingresar se podrían quemar por la fuerza. Entonces es imposible que la fuerza, que esas bacterias o seres con vida hubieran atravesado tranquilamente la capa de ozono. Entonces no hay medios para que puedan explicar eso. Sin embargo, hoy en día, se sabe que ya existe formas para corroborar que esto sí fue así, porque ya hay naves espaciales que permiten, pues, que permiten comprobar que en verdad sí existió, sí existió vida en otro planeta, o hay vida en otro planeta, porque en esos tiempos del Arrhenius de 1908, pues no había forma de apoyar la teoría, porque no había naves que corroboren su teoría, pero hoy en día sí hay, entonces esa teoría puede entrar en vigencia otra vez. Entonces sí puede entrar en vigencia otra vez esa teoría. Correcto. Esta teoría, chicos, que estoy hablando, vine en examen de admisión San Marcos. Este año, el año pasado vino. Y justo habló sobre las características y él no tenía que marcar qué teoría era. La respuesta era panspermia. La panspermia es la respuesta. Entonces, dense cuenta que estos temas que trabajamos son temas que pueden venir a ser emisión, chicos. Temas importantes. Terminamos con una teoría más, la teoría de la quimiosintética. Esta teoría en la quimiosintética, planteado por Oparin y apoyada por Helding, esta teoría pues habla acerca de que hace muchos años, cuando la Tierra era primitiva, ¿a qué me refiero con primitiva? Que pues no había capa de ozono, no había las condiciones que hoy día podemos ver. Entonces, eso que llevó a entender, ¿no? Que la radiación solar cuando impactaba en la Tierra, esa radiación solar, chicos, era tan fuerte que impedía la existencia de vida en la Tierra, porque era muy fuerte la radiación. Sin embargo, en ese caso, lo que decía Oparin era que existía algunos gases que había en ese tiempo. ¿Qué gases? Como el metano, ¿no? Había metano, había amoníaco, y todos esos gases impactaron con la radiación sobre el agua. O sea, todo empezó en el mar. Y él lo llamó la sopa orgánica. La sopa orgánica, chicos, dio a entender que pues se había considerado que la vida se originó en la Tierra y que los primeros seres que se habían formado en la unión de estas moléculas con el calor eran los famosos coacervados. Los coacervados eran los primeros seres vivos que habían formado de la interacción de proteínas con el agua y con el calor. Al unirse estas moléculas se habían originado los coacervados.
observados según Oparin eran los primeros seres vivos que habían invadido el planeta Tierra. A partir de aquí se originaron las bacterias y luego pues las células procariotas, luego las eucariotas. Todo empezó desde procariotas, pero a partir de los coacervados. Entonces, él hablaba de los coacervados como los primeros seres vivos que habían invadido el planeta Tierra. ¿Ya, chicos? Bien. Ahora, pero sin embargo, esa teoría no tuvo mucha relevancia porque no fue demostrada hasta que apareció Milley y Urey. Milley y Urey son dos científicos de una universidad que quisieron agarrar la teoría de Oparin, pero no para apoderárselas, sino para demostrarlo en un laboratorio, ya que Oparin no lo pudo demostrar, simplemente se basa en su teoría nada más. Entonces, ¿qué hicieron estos personajes? Simularon a la Tierra primitiva, la simularon, lo recrearon a la Tierra primitiva, y ¿qué pasó? Utilizaron, mira, este experimento, ¿no? Una simulación de cómo era la vida en ese tiempo, en el planeta Tierra, y colocaron chispas de electrodos, metano, amoníaco, ¿no? Y empezaron a someterlo al calor. Luego lo enfriaron y procedió a encontrarse como resultado de todo este procedimiento aminoácidos. Encontraron aminoácidos, encontraron cianuro, encontraron ácido acético. Y aminoácidos solamente se encuentran en seres con vida. Entonces ellos descubrieron que en verdad sí esa teoría tenía pues validez, que era una forma de cómo se podían encontrar los seres vivos en la Tierra, y tenía validez. ¿Ok? Entonces por ello, gracias a ellos, se considera hoy en día que sí, en verdad, pudo ser esta forma de cómo se origina la vida en la Tierra. ¿Correcto? Entonces, la teoría de mayor aceptación es el famoso Oparin, pero demostrada por Miller y Urey. Pero creada por Oparin. ¿Ya, chicos? Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Todo claro. Ok, continuamos. Bien, ahora para hablar acerca de la evolución. La evolución, chicos, es las teorías evolutivas se basan que una vez que ya pues sabemos cómo se la vida en la Tierra, ahora la pregunta es cómo evolucionó el ser vivo en la Tierra. La vida aparece pues según de los años de existencia de la Tierra, un aproximado de 3.800 millones de años, ¿no? Se calcula que sobrepasa los que tenemos, ¿no?, en la Tierra, 5 millones de especies. Recordar que la palabra evolución pues, es un proceso natural en el cual los seres vivos han sufrido modificaciones, no en la especie, sino en la población. Y en general, las especies han ido cambiando. Para considerar la evolución, es un proceso natural, ¿no?, que siempre está en constante cambio y que sucede con cambios al azar. O sea, no van a ser exclusivamente igual que el progenitor. Por ejemplo, ustedes se parecen a sus papás, mas no son idénticos. ¿Por qué? Porque sus características genotípicas y fenotípicas han sufrido una recombinación al azar. ¿Ya? Por ejemplo, en esta imagen
Miss, una consulta. Entonces, posiblemente sí exista vida en otros planetas según... Así es. Así es. Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que se sabe por algunas investigaciones que sí se ha encontrado pues las capacidades de que algunas plantas, porque una vez vi un reportaje de eso, que habían hecho que algunas plantas sobrevivían en otro planeta, habían llevado unas plantas y se habían sobrevivido cierto tiempo, pero sin embargo no está totalmente demostrado o afirmado. Para que algo se afirme, pues tiene que pasar una investigación muy profunda. Pero sin embargo ya han dado indicios de que sí, hay vida en otro planeta. Han dado indicios, pero no está totalmente legalizado, no formalizado, pero sí hay estudios. Ahora, esta imagen que ven acá, por ejemplo, es de un reptil que está cambiando a ave. Es un reptil que le está apareciendo alas, mira, porque acá están sus patas delanteras y las alas están creciendo sobre sus patas. O sea, es un reptil que está pasando a ser ave. Este reptil que está pasando a ser ave se conoce como el famoso Archaeopteryx. Ahora tú dirás, Mick, pero ¿cómo sabemos que existió ese animal hace muchos años? Es que se encontró sus restos y plumaje. Entonces, el hombre lo que ha hecho es tratar de recrear que fue de esta forma el animal en esos tiempos. ¿Y por qué decimos que es de reptil ave? Porque las patas de un reptil son escamosas, al igual que este animal, y las plumas son de un ave. Entonces, por la aparición de las aves, por la aparición de las plumas sobre el reptil, se podría decir que primero existieron los reptiles y de ahí evolucionaron a aves. O sea, es un reptil que vuela. Por lo tanto, está en el límite entre ser un reptil o ser un ave. Está en el límite, ¿ok? En el límite. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? No hay, ¿verdad? Vamos a pasar a las pruebas de evolución. La anatomía comparada es una prueba para poder corroborar desde qué punto nosotros nos parecemos a otros animales. Por ejemplo, los órganos homólogos son aquellas estructuras que tienen los animales que no cumplen la misma función, pero sin embargo tienen el mismo origen. Por ejemplo, un ala de un murciélago, ¿no? Y un brazo de un humano. Ambos son extremidades superiores, correcto. Pero en el humano, esto de aquí sirve para, pues, agarrar, sujetar algo, ¿no? En cambio, acá sirve para volar. O sea, tienen el mismo origen porque ambas son extremidades superiores, pero no tienen la misma función, diferente función. A veces le conoce como órganos homólogos y vienen de una evolución divergente, porque con el tiempo han cambiado. ¿Por qué? Porque según el hábitat, pues han tenido la necesidad de convertirse en alas. Pero como tienen el mismo origen, entonces, porque ambos son mamíferos, entonces, pero con el tiempo han cambiado por su función. Se le dicen órganos homólogos. Igual estructura, pero con diferente función. Esto se conoce como evolución divergente. Divergente. A ver, otro ejemplo. Dime tú otro ejemplo. A ver, un ejemplo, dime tú. Te escucho. Dime un ejemplo. A ver. Un ejemplo de órgano homólogo. Ya dije uno yo. Dije ala de murciélago y brazo de humano. A ver, que ambos tengan el mismo origen, porque tengan diferente función, su órgano. A ver, te escucho, ¿cuál podría ser? A ver, ¿cuál podría ser? Te leo. Me dicen, Miss, ballena y sapo. Pero el sapo es un reptil y la ballena es un mamífero. Dice mismo origen. Tienen que ser el mismo origen. Miss, el hueso, ¿pero qué hueso? Se dice extremidad o pata del caballo y
La pata o extremidad de la ballena. Claro, porque ambos son mamíferos, correcto. Ambos son mamíferos, ¿no? Ambos son mamíferos de mismo origen, pues diferente función, porque el caballo, su pata es para trotar y la ballena es para nadar. Excelente. Otro, un ejemplo más, a ver, un ejemplo más. A ver, un ejemplo más por ahí, que dicen un ejemplo más, para que quede clara la idea. Las piernas de un avestruz y el águila. Pero ambas usan las patas para caminar. Porque las patas del águila, a ver, debe haber el mismo origen, pero los órganos deben cumplir diferentes funciones. Una con quilla, otra sin quilla. Pero, o sea, me refiero a que deben ser el mismo tipo de animal, pero sus órganos no cumplen la misma función. Una cosa es que ambos tengan alas, una esté atrás para vuelo, otra ambas tienen las alas, pero me refiero a que uno no vuela, otra sí vuela por la presencia de la quilla. Sí, pero me refiero a las alas, ambas tienen alas, sí. O sea, tiene que ser un poco más claro. Ala del águila y brazo humano. Sí, pero el águila no es un vertebrado igual que el humano. Perdón, no es un mamífero igual que el humano. Tienen que ser ambos del mismo origen. Mismo origen, tiene que ser mismo origen. Mismo origen. Por ejemplo, ¿no? La pata de un topo y la extremidad superior de un murciélago. La extremidad superior de un murciélago es para volar y la pata de un topo es para rascar. ¿Me dejó entender? Es para rascar. A eso voy. ¿Ya? Continuamos. Continuamos. Órganos análogos. Mis, ¿qué es un órgano análogo? Un órgano análogo, chicos, se refiere, por ejemplo, en este caso, cuando no tienen el mismo origen, pero sí tienen la misma función. Por ejemplo, mira acá, la pata del topo y la pata del grillo topo. ¿Ambos son el mismo origen? No. Este es un mamífero y este es un insecto. Pero sus patas tienen la misma función, porque ambas sirven para raspar. ¿Me dejo entender? Mira, ambos son diferentes orígenes. Este es un mamífero y este es un artrópodo, un insecto. Pero sus patas sirven para lo mismo. A ver, ejemplos de órganos análogos. Claro, ahí sí. Ala de murciélago y ala de águila. Claro, porque ambos son diferente origen. Así es, ahí sí. ¿Qué más? Otro ejemplo ahí, chicos, ¿cuál sería? A ver, otro ejemplo, ¿cuál podría ser? Aleta de tiburón y aleta de salmón, claro. Pero ambos son peces. Pero ambos son peces. Tiene que ser diferente origen. Ambos son peces. Salmón es un tiburón, también es un pez. A menos que me digas aleta de ballena, ahí sí puede ser, porque la ballena no es un pez, la ballena es un mamífero. Ahí sí podría ser. Aleta de ballena, ahí sí puede ser. Ballena y atún, sí. Pata de caballo y pata de caballo. ¿Qué? ¿Cómo que pata de caballo y pata de caballo? No entiendo. A ver, corrija ahí. Ay, a caballo y gallina. ¿Qué? ¿Caballo y gallina? Chicos, pongan, hablando de los órganos que tengan en común la función, en común su función. Sea gracioso, chicos. Ya,
Los órganos análogos jóvenes, como te decía acá, tienen diferente tipo de origen, pero su órgano cumple la misma función. Eso nace de una evolución convergente. ¿Por qué? Porque con el tiempo se vuelven a unir las funciones, o sea, vuelven, como comparten el mismo hábitat, ambos son terrestres, pues van a rascar. Entonces, evolución convergente, porque llegan a un solo fin. ¿Cuál? En este caso, la función de sus órganos. ¿Ya? Convergente. Órganos vestigiales. Se refiere a órganos rudimentarios que van a carecer de una función. Por ejemplo, el coxis. Tu coxis no sirve para nada. No tiene una función. La membrana nictitante, por ejemplo, que tenemos, no sirve para nada. El músculo auricular, el apéndice secal, la muela de juicio. O sea, tenemos órganos que no tienen función definida, que si están o si no están en el cuerpo, igual no pasa nada. Entonces, órganos vestigiales o rudimentarios, los órganos que tienen una función definida. ¿Correcto? Bien. Las tetillas del hombre, claro, las tetillas del hombre. Acá, mira acá en el monito, mira acá tiene un músculo auricular, que es el de acá. No me equivoco, es el de acá. Y acá nosotros también lo tenemos, mira, ¿ves? Pero nosotros esto no sirve para nada. De acá ellos se mueven, detectan. El de acá no nos sirve para nada. Son órganos vestigiales. El apéndice es vestigial, no sirve para nada. Acá en algunas serpientes, por ejemplo, tienen una especie de hueso pelvis, mira, no sirve para nada. Pruebas paleontológicas. Chicos, las pruebas paleontológicas son pruebas que se pueden determinar, pues, grabados en rocas, huesos, ¿no? O formas de cómo ha dejado un antepasado, pues, ¿no? De su existencia. Por ejemplo, un fósil. ¿Qué es un fósil? Pues una huella que dejó un antepasado. Puede ser en una roca, en ámbar o hielo, ¿no? O el mismo hueso, puede ser un resto fósil. Un fósil es una huella que dejó un antepasado. Restos anatómicos como cráneo, diente, huesos. Petrificados como fósiles, acá están mineralizados, mira. ¿Ves? Los preservados en hielo, en resina, en ámbar. Otro, en moldes, mira, en moldes también dejan, moldes de rocas dejan sus restos. Se puede pensar que ese tiempo existió esta planta, por ejemplo. Esto que ves acá es una huella de un helecho que se ha grabado en una roca. ¿Te das cuenta? Otro, marcas de pisadas en barro o lava, ¿no? Mira, pisada de un dinosaurio, por ejemplo. Se puede pensar que existieron porque hay pruebas, ¿no? Grabados. Fósiles vivientes, mira, hasta hoy en día tenemos fósiles que existen. Por ejemplo, mira este pez, es el famoso celacanto, mira, inmenso. Se dice que existieron hace muchos años en la Tierra y aún así todavía existen, pero son fósiles que aún tenemos vivos. Mira acá este árbol, se llama la ginkgo biloba. Este árbol inmenso, la ginkgo biloba, todavía existe, la ginkgo biloba, ¿no? Acá la tuatara, su reptil, que existió hace miles de años y todavía existen todavía hoy en día. Son fósiles vivientes, son huellas que nos dan por entendido que todavía hay seres vivos que existieron hace millones de años en la Tierra y todavía podemos encontrarlo acá en el planeta. Fósiles vivientes. Otra prueba es la prueba embriológica. La prueba embriológica es importante porque permite determinar que desde un cierto punto, desde un punto, nosotros nos parecemos, pues, a los embriones de otros animales. Mira, este es el embrión de un pez, el embrión de un reptil, el embrión de un ave y el embrión del humano. Dime, ¿tiene algo en parecido? Claro. Todos tenemos hendiduras branquiales, mira, hendiduras branquiales. Tenemos cola, ¿te das cuenta? Entonces, todo eso, chicos, todo eso, vamos a observar desde qué punto nos diferenciamos, desde qué punto. Mira aquí, la cola, la hendidura branquial, ¿no? Entonces, poco a poco,
El pez crece con su cola. El reptil también, pero en forma espiral. En el humano desaparece la cola. En el ave también como que se atrofia un poco. Entonces, con el tiempo se puede observar cómo ha ido cambiando. Pero, sin embargo, tenemos patrones, ¿no?, que nos determinan que en algún momento tuvimos un parentesco, gracias a un ancestro en común quizás, ¿no? ¿Qué decía Ernest Haeckel? Ley de la biogenia fundamental. La ontogenia es una recapitulación rápida, breve de la filogenia, o sea, cómo ha ido evolucionando la especie, desde qué punto se han parecido hasta qué punto se pueden diferenciar. Él estudia la ontogenia y la filogenia. Pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas nos permiten corroborar que en nuestro cuerpo ocurren procesos químicos que también ocurren en otros animales o en otras especies. Por ejemplo, tú has escuchado del RH positivo, RH negativo, ¿verdad? Ya, los positivos pero dicen, yo soy O positivo, yo soy O negativo. ¿De dónde nace esa palabra? Es un sistema sanguíneo, se conoce como el factor RH, los positivos y negativos. ¿Sabe por qué se llama RH? Porque existió el mono llamado Mocaco rhesus. El mono Mocaco rhesus se escribe RH. Rhesus se escribe con RH. Entonces, el RH viene del mono rhesus. Este mono tenía el factor, el antígeno D. Y nosotros también teníamos algunos con antígeno D. Los que tienen antígeno D son los positivos. Porque dicen, yo soy A positivo, soy B positivo, soy O positivo. Entonces, son los que tienen el antígeno D, al igual que el mono Mocaco rhesus. Yo soy negativo porque tú no tienes ese antígeno que tienen los monos. O sea, se puede demostrar que hay animales que comparten las mismas características o mismas sustancias químicas. Son pruebas bioquímicas. Ahora te pregunto, ¿y por qué el mono tiene ese antígeno y nosotros también? Porque quizás formamos parte en algún momento de ellos. O sea, fuimos o somos parientes de ellos. ¿Me dejo entender? Esas pruebas bioquímicas nos permiten comprender que nosotros no siempre nos hemos originado del hombre, sino que el hombre se originó de otro ser vivo que en común tuvo con otro animal, ¿no? Otro ser vivo. Es importante saber la prueba bioquímica. Las pruebas biogeográficas. Por ejemplo, hay animales que se parecen mucho. Por ejemplo, mira al tapir y mira al hipopótamo. Tiene mucho parecido. Mira al camello y mira la llama. Tiene mucho parecido. Quiere decir que ellos pueden haberse originado de alguien en común. Pero ¿qué pasa? Tienen características semejantes, porque quizás el lugar donde se encuentran también les permite que tengan esta apariencia. Por ejemplo, la llama vive en zona costera, al igual que el dromedario en zona seca, ¿no? Organismos similares habitan en distintas partes de la Tierra, utilizan fundamentos de filogenia, o sea, cómo han evolucionado, para reconstruir la historia natural de la Tierra y los taxones, área y taxa, utilizando criterios ecológicos, geológicos, población y genéticos. Ejemplo, el camello y la llama. O sea, pueden vivir en diferentes lugares, pero comparten características en común. Por ejemplo, el de acá tiene 3 estómagos y acá también tiene 3 estómagos, ¿no? Tienen características en común. La prueba de la biología molecular. Aquí, chicos, podemos ver la cantidad de cromosomas que tiene un individuo. Por ejemplo, mira, el humano, el hombre, tiene 46 cromosomas, 46 cromosomas a 46. Y mira, el chimpancé tiene 48. O sea, con 2 cromosomas más, tendremos más semejanza al chimpancé. ¿Te das cuenta? Y un caballo, 64 cromosomas. Y mi perrito, 78 cromosomas. El gato, 38 cromosomas. O sea, la cantidad de cromosomas, ¿no?, determina la especie. La cantidad de cromosomas determina la especie, ¿no? En el hombre 46, en el chimpancé 48, en el chivo 60, en la gallina 78, en el gato 38. ¿Te das cuenta? O sea, ahí hablamos de diferencias o similitudes según la cantidad de cromosomas que tenemos. ¿Quién se acerca más a nosotros? Por ejemplo, mira, el chimpancé, 46, 48, ¿sí o no? Está por ahí. Entonces, tenemos más parecidos a ellos, pues. Entonces, son pruebas moleculares. Las pruebas citológicas, en cuanto a las células, pues, ¿cuánto nos semejamos en las células? Procariota y eucariota, ¿no? Son semejantes, pero tienen también sus diferencias.
En las teorías evolutivas, chicos, vamos a bajar rápido, tenemos 4 teorías. La teoría lamarckiana, que es aportada por Jean-Baptiste Lamarck, que habla de la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. Él crea una obra llamada La filosofía zoológica, donde plantea que las jirafas que empezaron a estirar su cuello para alimentarse, las que no lograban llegar a la parte de la copa y no se alimentaban morían. Solamente por eso permanecieron las de cuello largo, las que lograron sobrevivir, según cuenta Lamarck en su obra La filosofía zoológica. Sus postulados, pues, de Lamarck era lo que te decía, ¿no? De que las jirafas de cuello largo llegaron a sobrevivir porque lograron estirar su cuello y las que no, pues murieron. ¿Qué aportes considera aquí para fundamentar su teoría Lamarck? Que la influencia del medio ambiente ayudaba en esto, la ley, el uso y el desuso. Los órganos que se usaban más eran desarrollados, los que no, pues no se usaba, desaparecía. Las limitaciones son las cosas que él no pudo explicar en su teoría. Por ejemplo, ¿qué no pudo explicar Lamarck en su teoría? No pudo explicar las características adquiridas por necesidad, no se heredan, sino estas en el ADN, están en el ADN del organismo. O sea, él no sabía que el ADN era quien permitía que el animal tenga ese tamaño de cuello. Y por más que estire, no quiere decir que su descendencia va a ser igual de cuello largo. Pues como si les digo, a ver chicos, yo me pinto el cabello hoy día, ¿no? Y mis hijos van a salir con el cabello que me he pintado. No, pues externamente pueden modificarse, pero genéticamente nunca. Él decía que las jirafas de cuello largo, que lograban estirar su cuello, iban a tener descendencia puro de cuello largo. Por eso que hoy en día vemos jirafas de cuello largo. No es así. Él no explicó, él no entendió que eso estaba en el ADN, no estaba en el cambio físico que hacía el animal. En cambio, la teoría de Darwin, y apoyada por Russell Wallace, hablaba acerca del origen de la especie. ¿A qué se refería? Decía que todo ser vivo, pues, que logra pasar por un periodo de naturaleza complicada, ¿no? Podía prevalecer si es que lograba vivir. O sea que el más fuerte evoluciona y el más débil muere en el proceso de evolución. Entonces los más fuertes son los que van a llegar a evolucionar. Es lo que habla pues el famoso Darwin. Darwin consideraba, chicos, a la especie como la unidad de la población, pero como la unidad de la evolución. Darwin decía pues que el más apto es el que va a lograr evolucionar, obviamente, ¿no? Los individuos de una misma población poseen variaciones, claro. Mira, en cuanto a sustentación de las jirafas para Darwin, ¿no? Él decía que las jirafas que existieron hace muchos años tenían cuello corto y de cuello largo, pero por necesidad de alimentarse, las de cuello corto pues murieron todas, porque era una especie que no lograba alimentarse. Familias de cuello largo fueron las que subsistieron, pero siempre han sido largos, nunca han sido cortos. Las de corto existieron aparte, pero ellas murieron. Realmente las que quedaron vivas eran las de cuello largo. Es más razonable la explicación, a comparación de Lamarck que decía, no, que se pusieron en el cuello y se quedaron en el cuello largo. No, así no fue. Según Darwin, había jirafas de cuello corto y jirafas de cuello largo. Las de cuello largo llegaron a vivir y evolucionar, las de cuello corto no, porque eran muy pequeñas. Eso sustenta Charles Darwin. La teoría de la selección natural, recuerda que siempre habla acerca de la lucha por la supervivencia. Decía que todo animal debía modificar su estructura para sobrevivir. Por ejemplo, las aves que se alimentaban de ciertas sustancias tenían que modificar su pico para poder alimentarse del alimento que existe en ese lugar. Por ejemplo, si el ave tenía un pico diferente y necesitaba un pico más delgado, tenía que modificar su pico para alimentarse, o si no iba a morir. Entonces él decía que era necesaria la modificación de ciertas estructuras para que el ave sobreviva, ¿no? Ahí pues él, cuando viajó a las Islas Galápagos, él le llamó la atención mucho el pico de las aves. Estudió 13 tipos de pico de aves y también estudió el tamaño y el caparazón de las tortugas, que le sorprendió mucho. Eso él lo escribe en su obra llamada Origen de las especies por medio de selección natural. Ya, continuamos. La teoría mutacionista es planteado por Hugo de Vries. Hugo de Vries, para demostrar su teoría mutacionista, utiliza una planta
llamada la Oenotera lamarckiana. La Oenotera lamarckiana es una planta que permite plantarse en otros lugares y generar descendencia. Dependiendo del lugar donde se encuentre, se modifica. Él decía, mira, esta planta dio otra característica a comparación de donde se originó la planta, ¿no? Es como que yo agarro una planta con ciertas características y sus semillas lo siembro en otro lugar. ¿Y qué pasó? Esas semillas dieron como resultado una planta que no se parecía a la original. ¿Qué quiere decir? A esto lo llamó él mutación, que era un cambio, ¿no?, que la planta realizaba, porque él decía que la mutación era un cambio drástico, un cambio que permitía la evolución. Para Hugo de Vries, la evolución se basó en las mutaciones. Él negaba la teoría de Darwin y decía, no existe selección natural, nada de que la naturaleza permite que solamente evolucione más fuerte. No, eso no hay. La evolución se dio por mutaciones, por cambios aleatorios que ocurrieron de manera brusca. Él decía eso, ¿no? Y para que Hugo de Vries se base en su mutacionismo, teoría de la mutación, él pues utilizó la planta Oenotera lamarckiana. Esta planta que ves aquí, Oenotera lamarckiana, es una planta que él usó como experimento para dar a entender que esta planta originó nuevas especies a partir de ahí. Y la última teoría es la teoría conocida como la teoría de la sintética, también conocida como la teoría neodarwiniana, apoyada por Teodosius Dobzhansky. Este personaje, llamado Teodosius Dobzhansky, decía, chicos, decía que para crear la teoría se juntó tres cosas. ¿Qué cosa? Las leyes de Mendel, la teoría de Darwin y las leyes modernas de la genética. Él mejoró la teoría de Darwin, la mejoró, pero ¿sabes qué corrigió? Corrigió a Darwin porque Darwin decía que la especie era la unidad de la evolución. Ellos decían que no, la evolución se ha dado gracias a la población. La población es la unidad de la evolución, decía la teoría sintética. En eso se basó la teoría. ¿Quién es el representante? Teodosius Dobzhansky. La teoría se crea en base a las leyes mendelianas más la teoría de Darwin, ¿ya? Le dicen sintética o neodarwinista, también le dicen. En esa teoría, mira, la selección natural está ligada ¿a quién? A la genética de poblaciones, todo sobre poblaciones. Esta teoría negaba la teoría de los aportes de la mar. No consideraba como aportes que sirvieran mucho. Correcto. Y también consideraba la variación genética que ocurría en la población, no en la especie, sino en la población. Decía, cuando una especie que es parte de una población se modificaba, toda la población también se modificaba, al azar. Es, por ejemplo, cuando yo tengo en una población un joven con ojos verdes y otro con joven con ojos celestes, en esa población va a haber cruces entre ellos y van a originar que la descendencia pues tenga nueva característica de color de ojos. Es llama crossing over, la recombinación. Él decía que la evolución sea por población, no por unidad, sino por poblaciones. Perdón, no por especies, sino por poblaciones. Si la variación genética de una población surge al azar por mutación y reproducción sexual, crossing over, recombinación. ¿Sí, chicos? Hasta ahí me voy a quedar. ¿Listo? ¿Cuántas teorías de la evolución? 4. La primera, ¿cuál era? La teoría lamarckiana. Luego la teoría darwinista, la teoría mutacionista, y al final la teoría neodarwinista o sintética. Son 4 teorías, ¿ya? Bien, vamos a actualizar el temático, chicos, para trabajarlo. A ver. Un momento. Tienen hasta las 10:05, ¿ya? A ver, fíjense, porfa.